Pensaveus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. Benvinguts i benvingudes a Amèrica Barcelona, Pensaveus compartides. Un plaer ser-hi de nou en aquesta nova entrega de la sèrie de programes especials sobre el franquisme, a 50 anys del fi de la dictadura. És un plaer retrobar-vos i compartir aquest espai de memòria i reflexió amb vosaltres, la nostra estimada audiència. I també amb els nostres dos col·laboradors habituals, en Leonardo Alvarado i en Alonso Leal, a qui saludem amb afecte i gratitud. Hola, Leonardo y Alonso. Hola a todas y a todos, es una gran alegría estar aquí nuevamente formando parte de esta serie tan especial que nos invita a mirar hacia atrás con conciencia crítica. Quiero dar las gracias a nuestra audiencia por acompañarnos una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema apasionante, El espía de Franco, libro de Luis Ríos que arroja nueva luz sobre las redes de inteligencia que operaban en la sombra durante el régimen. Estoy seguro que será una conversación sumamente interessante. Bona tarda, bon dia a totes i tots. És un plaer immens tornar a ser ahí, compartint aquest espai que programa rere programa s'ha convertit en un veritable punt de trobada amb la memòria històrica. Gràcies, com sempre, a qui ens escolta, ens veu i ens acompanya. El tema d'avui ens porta al cor del control i la vigilància en temps del franquisme. Parlem, com ja ha avançat en Leonardo, del llibre L'espia de Franco, una obra que, a més de mostrar com funcionava l'aparell d'intel·ligència del règim franquista, descriu les fosques fibres polítiques i els desitjos que es movien en Espanya i retrata el Mèxic antifranquista d'aquella època. La Guerra Civil Espanyola i l'exili que va portar milers de refugiats a Mèxic constitueixen un dels episodis més complexos i significatius del segle XX. En aquell context abunden les històries, des de les més tràgiques fins a les marcades per l'astúcia i l'oportunisme, i entre totes sovint es destaca el paper exemplar de la diplomàcia mexicana, solidària, enginyosa i profundament compromesa amb els valors humanitaris. Tanmateix, aquella actuació també va tenir una cara menys visible i més opaca, condicionada per tensions internes, interessos enfrontats i la influència de forces contràries tant a dins com a fora de Mèxic. És precisament en aquest espai de clarobscurs on l'ètica conviu amb l'ambigüitat que s'enmarca L'espia de Franco, una obra que convida a mirar amb uns altres ulls un període tan interessant com contradictori. Y aquí tenim el plaer de rebre al programa d'avui, Leonardo. Hoy está con nosotros un invitado de lujo y colaborador de Radio América Barcelona, México. Me refiero a nuestro querido amigo y compañero Luis Ríos Caso. Anem ja amb en Luis, sisplau. Luis Ríos es historiador, ensayista, crítico y curador especializado en arte moderno y contemporáneo, así como en exilio español, historiografía y relaciones entre las artes visuales y verbales. Su ensayo El mundo mágico de los mayas, de Leonora Carrington, obtuvo en 1983 el primer premio de ensayo de Bellas Artes, otorgado por Luis Cardosa y Aragón. Su estudio, La nueva figuración en México, recibió el premio Cuauhtémoc de Artes en 1987. Sus ensayos, Entre lo monstruoso y lo humano, en torno a la fortuna crítica de José Luis Cuevas, y Ecos y reflejos, y El gusto de Antonieta Rivas Mercado, obtuvieron el premio en investigación otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes en 2007. También ha publicado Ivonne Domenech en 2012, Jiménez de Heredia y Las palabras del cómplice, José Juan Tablada en la construcción del arte moderno en México, de 2013. L'entrevista. Pensaveus compartides. Rap Radio. Luis, agradecemos profundamente que aceptes nuevamente nuestra invitación. Tú eres parte ya de la familia de Radio América Barcelona. Bienvenido una vez más a Radio América Barcelona, México.
Querida Miriam, estoy encantado de estar aquí contigo, con Leo y con Alonso hoy también. Y pues nada, agradecerte mucho porque es un gusto muy grande estar aquí contigo. Gracias, Luis. A lo largo del franquismo, la historia oficial insistió en mostrar a España como como un país aislado, autosuficiente, em, también vigilante frente a enemigos internos y externos. Sin embargo, El espía de Franco, el libro de tu autoría, revela una realidad mucho más compleja en la que los servicios de inteligencia y la diplomacia en la sombra jugaron un papel crucial para sostener el régimen, digamos, más allá de de las fronteras, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que el espionaje fue una herramienta esencial y quizás infravalorada en la supervivencia internacional del franquismo durante los años del régimen? Me parece muy interesante tu pregunta porque es algo que se ha estudiado, pero falta estudiar más, porque el franquismo durante, digamos, lo que se llama el primer franquismo, que es el que dura hasta 1950 más o menos, fecha del asesinato de Gallostra, digamos que esto va cerrando el primer franquismo, eh, y bueno, un poco más allá también, cuando España se da cuenta que va a ser aceptada en la ONU, que los aliados la apoyan bajo la negociación de detener el comunismo y que la entrada a Naciones Unidas es cuestión de tiempo, y que ya no existe peligro interno ni externo de invasión o de continuidad de la guerra, digamos, en otros países con rebote a España, etcétera. Cuando entra, tiene esta seguridad, entonces se piensa en una expansión del régimen y de un credo ideológico que se identifica entonces con la hispanidad. Una hispanidad que viene de Ramiro de Maeztu, quien tristemente fue asesinado en la guerra, eh, y desde luego adaptado a la realidad diplomática de España. ¿Por qué no ir más allá de España, eh, volviendo, restaurando relaciones con países poderosos de habla hispana como era México, como eran otros de América Latina, y crecer? Es decir, es un tablero de ajedrez disputado por Rusia y Estados Unidos, pero bueno, también hay otras fichas en juego. Entonces la hispanidad intenta crecer, lo hace y tener influjo en lo que llaman Iberoamérica. Entonces, para ello tiene misiones culturales. Una de ellas era la famosa llamada misión poética, en la que estuvo Leopoldo Panero, en la que estuvo también Subiaurre, a ver si lo pronuncié bien. También estuvo Luis Rosales, el amigo de García Lorca, y van explorando la posibilidad de abrirse campo en países de América Latina. A estos misioneros les llamaban los mosqueteros de la poesía. Les fue como en feria, los recibieron en Cuba, les fue muy mal, en todos los países les fue mal, menos en República Dominicana, y ya venían a México, ya estaban en Yucatán, pero matan a Gallostra, que es el que los había invitado. Entonces, bueno, a partir del Instituto de Cultura Ibérico y de la diplomacia del gobierno franquista, se intenta ganar espacio en este primer franquismo en Iberoamérica. Para ello cuentan con diplomáticos de primerísima línea que también fungen pues como agentes. Hay labores de espionaje, no son propiamente agentes espías formados como tales, sino que es un espionaje desde la diplomacia. Entonces la ejercen varias personas, como también en tiempos de la República había alguien, y después con otros embajadores ex oficio, que eran los que se llamaban así, porque no eran eran relaciones entre países que no tenían diplomáticamente establecidas unas relaciones entre sí. Entonces, en el caso de Gallostra es muy claro porque se va informando de muchas cosas y esto él lo reporta en sus clásicos
fueron famosos sus reportes en cartas donde iba explicando qué hacía para cumplir su principal objetivo, que es restablecer relaciones entre México y España. Entonces sí hubo un espionaje activo y se va sabiendo cada vez más. Incluso hay, por ejemplo, un estudio de Carlos Sola Yape que encuentra a un religioso que estaba en México dando información a los españoles. Es muy interesante el caso, se me fue ahora el nombre, pero finalmente, bueno, van dando noticias de México, como también hicieron los Legionarios de Cristo, y el espía, el sacerdote que investiga a Carlos Sola, finalmente se queda a vivir en México, se casa y es muy feliz. Es una historia que se desdibujó al final para el franquismo, pero sí hay un trabajo de espionaje desde la diplomacia y también un espionaje porque temían que revoluciones como la cubana o movimientos anteriores como el de la Legión del Caribe, pues tuviera repercusiones en el hemisferio americano y que eso contaminara también a Europa, es decir, estaban a las vivas en todo y muy particularmente con el enfoque de restablecer relaciones como objetivo primordial y de mantener los grandes negocios que había. Por ejemplo, con México eran grandes negocios, más allá de la falta de relaciones diplomáticas. Luis, ¿tú crees que esta intención es lo que después, digo, me estoy metiendo más en el ámbito geopolítico que en tu libro, pero regresaremos a él? Eh, que esta actividad que has descrito ahora es la que después precipita o acelera el restablecimiento de las relaciones entre México y España a la muerte del generalísimo. Creo que esto pudo haber tenido el trabajo de México de Gallostre en México fue a tal grado efectivo que, por ejemplo, intervino para que que se activara el vuelo de Iberia a Madrid vía La Habana. También varios negocios. También un problema que había con el negocio taurino, que era muy complejo, que tenía que haber el mismo número de toreros mexicanos y españoles aquí y allá, y si no entraban en conflicto. Había varios negocios y por si fuera poco, ya entraban buques españoles a Veracruz, el famoso del Marqués de Comillas. Entonces, el gobierno de Miguel Alemán abrió esta posibilidad, coqueteó con el bueno, ya aquí están los exiliados, ya pasó, ¿por qué no negociar? Es decir, es un negocio, es un amplio mercado el español y viceversa. Incluso había editoriales como La Novaro, antes de llamarse así, que vendían allá cómics, bueno, tebeos decían ellos, y eran importantes negocios. Todo ello perfiló la posibilidad de que se reactivaran estas relaciones entre ambos países, pero al no lograrse ya quedó muy lejana la posibilidad y ya la reactivación de relaciones después de la muerte de Franco, yo creo que ahí ya obedece digamos, al flujo natural de la historia. Ya muerto Franco y restablecida, digamos, la democracia, la monarquía de democracia o el régimen que fue, pues ya no justificaba la distancia. Entonces yo creo que ahí fue más por causas naturales. Luis, acabas de adelantarte en algunas de las preguntas que te iba a hacer, pero lo importante, al final de cuentas, lo que, digamos, digamos algo que muestra, que viene en tu libro, quiero regresar a tu libro, es el... Gallostra fue muy eficiente, incluso se entrevistó con Miguel Alemán, iban encaminado a este restablecimiento de relaciones. Sin embargo, por lo que vi, y por ahí encontré un artículo de Sola Yape, es que la muerte de Gallostra descarriló digamos, acercamiento, ¿no es cierto? Sí. Lo que yo le pregunto al novelista, no al investigador, sino al historiador, es porque, digamos, en tu libro, en buena medida,
se refiere a eso. ¿Quiénes fueron los autores intelectuales? Sabemos quién fue el autor material, ¿no? Que fue Sí, Gabriel Salvador Fleitas Rojo, que además era anarquista y entonces era, digamos, sí. instrumento perfecto. Pero entonces yo le pregunto al novelista, ¿quién lo ordenó y con qué propósito se ordenó este asesinato? ¿No? Porque que descarrila todas estas relaciones que ya se estaban dando. Sí, pues el libro trata, se dieron en esa época 11 diferentes hipótesis y todas ellas tienen algún fundamento importante. Entonces, por eso, una de ellas van desde muy, muy serias, como que fue el propio Franco para así provocar un cisma mundial y, bueno, culpar a México y para beneficiarse de ese caos. Otros, bueno, que obviamente fue Miguel Alemán, como diciendo, saben que están muy grillos aquí los exiliados, hay muchos en la Legión del Caribe, que era una legión de masones importantes que tenían a varios exiliados mexicanos y de otros lugares. Por otro lado, bueno, ya estaba Santiago Rico haciendo intentos de revolución, bueno, ya había bastantes españoles, estaba, por ejemplo, Llano de la Encomienda, pues estaban un poco metidos en actividad política y buscando militancia de izquierdas. Entonces tenían prohibido eso. Entonces no estaría de más pensar que Alemán quiso también dar un escarmiento a todos, alto a las presiones franquistas para reactivar relaciones, aunque sí que continúen los negocios y también un estate quieto a los exiliados. Y así hay 11 hipótesis, otra involucra al general Cárdenas, como no podía faltar, y otra es que también fue por un vulgar lío de faldas. Así, era muy coqueto, era ligador contumaz, entonces se ligó a la persona equivocada y ya, le costó la vida. Entonces, de esta autoría intelectual, el pintor, una de las víctimas de Gallostra, es un pintor y pinta un mural con las 11 hipótesis dentro de un ruedo de toros. Entonces juega con las 11 hipótesis. Yo creo, ahí, dentro de estas 11, la segunda parte de la novela, creo haber llegado a saber quién pudo ser. Creo que sí, porque más o menos las pistas y después de la novela me fue llegando información y creo que se puede saber que apunta a alguien interno mexicano de izquierdas, que no es Lombardo Toledano, que por entonces era una de las principales hipótesis. Entonces sí se va a poder determinar, creo, quién fue el autor intelectual. No nos vas a decir para no hacer el spoiler. Exacto, se perfila mucho en esta primera y en la segunda ya va a ser casi. Pero fíjate que es muy interesante porque todas las hipótesis son muy interesantes y te revelan algo de la sociedad mexicana de entonces, porque le encuentran a Gallostra, esto es falso, pero bueno, no sé si es falso, pero bueno, la prensa dijo, dentro de su saco se encontró una carta con las que el espía se comunicaba con Martín Artajo, que era el secretario, el ministro de Relaciones Exteriores, y le iba informando de todo. Hoy desayuné con Agustín González Escopeta, no sé si lo recuerdan, ¿no? ¿Cómo no? El cronista deportivo. Claro que sí, amigo de mi abuelo además. Era amigo de mi abuelo, fue amigo de mi abuelo. Ah, mira. Se reunían, ¿sabes dónde? En el Café Habana, en Bucareli. Mira, nada más. Bucareli. Sí, pues sí. Fíjate, con él se reunía y puede narrar desde la pasamos muy bien y consideramos que bla, bla, puede contar cosas de interés, pero muy anecdóticas, y el día que lo matan se iba a reunir con él en el bar La Latina, que estaba abajo de donde se hospedaba. Y entonces, en la carta que se supone que traía en el saco, la encuentra a los periodistas y ahí despotrica contra todo el mundo Gallostra, contra exiliados, contra españoles de la antigua colonia, contra el PRI, contra quienes ustedes quieran,
contra Miguel Alemán, por supuesto, contra la High Society mexicana, que dice lo único que les importa es el weekend en Cuernavaca y casarse entre ellos. Y cosas así, cómo roban aquí, bueno, habla de la corrupción, habla de todo, del indigenismo, de cómo se abusa del indigenismo, etcétera. Y esto para granjearse problemas con todo mundo. Ya no hubo quien defendiera a Gallostra, porque al momento de asesinarlo tenía mucha gente que lo apoyaba. Entonces, todas las hipótesis te revelan la posibilidad, porque es un México que, si bien no ha estado en guerra, ha quedado envuelto en la crisis, digamos, mundial de este mundo bipolar, de la Guerra Fría. Por cierto, Luis, nada más completando lo que dices, en un artículo de Sol Aldape dice que incluso parecería que esta supuesta carta la filtró el mismo Miguel Alemán, ¿no? Porque había un apoyo en la prensa, digamos, indignación en la prensa por el asesinato de Gallostra, y que el mismo Sí. Miguel Alemán filtró esta supuesta carta. Es posible porque no se ha encontrado en el Archivo General de la Nación. No está el original de la carta. Fue publicada por todos los periódicos de México, salvo el Excelsior y algún otro que no quiso porque eran profranquistas, pero, y era indignante, está muy bien escrita, y se supone que como se supone que es una réplica, porque los franquistas en el ABC decían, miren, antes de que lo mandaron, de que lo mataran, Gallostra escribió esta carta en la cual dice que lo están amenazando, con su gran humor de Gallostra. Y él dice, mándenme una Astra, una pistola Astra española, y yo con esa puedo. Entonces, como réplica de esa burla, el gobierno mexicano o quien haya filtrado esa carta dice, ya cotejamos la letra con esa cartita que empezó a circular y es la misma letra. Entonces, ahí va lo que dice este señor de México y españoles y de todo Cristo. Entonces, es posible, desde luego no creo que la hayan encontrado en su saco. Esta la filtró, yo no estaría tan seguro si el gobierno de Miguel Alemán o la persona que yo creo que fue el autor intelectual y que tenía mucho poder todavía. Entonces, era muy fácil, pero sí es algo que filtraron para poner fin al escándalo. Yo creo que sí, y realmente algún investigador dijo que él sí vio la carta, pero pues realmente en el Archivo General de la Nación, en el expediente de Gallostra, no está la carta. Y es tan perfectamente bien hecha que dudo mucho que haya sido el propio Gallostra. ¿De qué manera, Luis, en tu novela se ponen de manifiesto o se muestran las tensiones dentro de la colonia española, ¿no? En México, entre republicanos, franquistas, comunistas, anarquistas, ¿no? Y cómo esas tensiones contribuyen al desarrollo de la trama del asesinato de José Gallostra. Pues al estudiar este acontecimiento y su contexto, me llamó enormemente la atención a qué grado estaban vivas estas tensiones entre antigua colonia, entre españoles y mexicanos con heridas muy abiertas a raíz de la conquista y del desarrollo histórico, digamos que el pensamiento liberal estaba en estado crudo, y también el conflicto, claro, entre exiliados y antigua colonia, que poco a poco se fue galvanizando y se fueron incluso fundiendo, ¿no? A partir de mecenas que apoyaron a los exiliados, y esto debido también a Lázaro Cárdenas, quien pidió a los españoles de la antigua colonia que apoyaran económicamente a quienes veían con chambas y demás, porque el gobierno mexicano no tenía recursos. Era una época muy crítica desde el punto de vista económico. Entonces, y esto se cumplió en grandes rasgos, ¿no? Lo vimos en La Laguna, en la región lagunera, muchas familias ahí, también en otros estados,
Y sin embargo, a pesar de que esto creo que va modificando incluso la idea de lo español en México, sin embargo, sí, las tensiones estaban muy, muy vivas y se veían a nivel económico, político y social. Yo lo intento reflejar a partir de las relaciones de un mestizo mexicano, que es el pintor Domingo Torres, quien se casa con una mujer de la antigua colonia y todo lo que la vida cotidiana va dando como relacionados con el antigachupinismo que estaba vivo y por eso aparece Diego Rivera con una serie de periódicos antigachupines que él patrocinaba y que ahí están, son absolutamente verídicos, son increíbles, incluso en contra de la República. Entonces, ¿qué pasa? Se encuentran a ese México, los españoles exiliados tienen terror de ese antigachupinismo, varios de ellos lo padecen, y estaba muy vivo en el asesinato de Gallostra y se vuelve a reactivar. Poco antes, esta tensión social y tensión entre los propios españoles había dado por resultado que Almazán, uno de los candidatos a la presidencia, tuviera entre sus principios a cumplir el despedir a los exiliados españoles. Entonces era algo muy vivo, muy, muy tangible, y en 1950 está en crudo todo esto, estas heridas abiertas, y todas estas tensiones se ven, yo diría que en todos los órdenes de vida. En tal sentido, bueno, también se expresó mucho en el arte, se expresó en la literatura, desde luego. Listar Zubide también escribió en contra de los españoles. Entonces, esto sale a relucir, y realmente salió a relucir a raíz de lo de Gallostra, en los comunicados de prensa, los artículos y demás. Y yo lo encarno en la relación de Domingo con su esposa, la relación de Domingo con los exiliados españoles y la aparición de Diego Rivera, tratando de reflejar esa realidad que era así, era muy, muy polarizada. Luis, a mí siempre me ha dado mucha tentación saber cómo se te ocurre la novela, por qué escribirla, ¿no? ¿Qué estaba pasando en tu entorno cercano y en el entorno, digamos, nacional, como que dijeras, oye, es el momento de embarcarme en este proyecto? Pues fíjate que fue muy curioso porque estaba yo en una mudanza cargando cajas de libros, que ya ves que es de las cosas más horribles que pueden pasar. Las mudanzas no son así absolutamente traumáticas. Y de pronto se me fue como espiritista el asunto, porque se me desfondó una caja de libros y cayó al suelo un recorte de prensa de un periódico sindical y un libro de Mauricio Fresco que se llama El exilio español, una victoria de México. Se desfondó y dije, uy, de eso que tengo que agachar y recoger. Dije, mejor mañana ya nos vamos a dormir. No, bueno, a ver de una vez. Y recoge el recorte de prensa y es la carta de Gallostra publicada. Y decía, el espía de Franco lo que dijo para que lo sigan defendiendo. Y venía, bueno, también una estadística de cuántos españoles franquistas había en México, entrevistas a Lombardo Toledano que decía, pues mataron a este señor que se dedicaba a emborrachar gachupines en las tabernas del centro. Pero veo lo que va diciendo Gallostra y yo dije, esto es ficción, esto nadie sabe esto no creo. Yo me he dedicado a estudiar esos años y no es posible. Bueno, me puse a flotar porque dije, este es un gran tema. Y luego pensé en la novela porque te da muchísimo más juego, incluso para especulaciones objetivas, que un ensayo histórico, en la medida en que tienes que atar cabos, en la medida en que puedes expandirte más, de que puedes encontrar conexiones verosímiles
Entonces ahí es donde, para mí, bueno, yo había hecho cuentos y había hecho narraciones históricas con ficción, pero aquí la ficción fue lo que me permitió armar el libro. No alcanzaba porque en un ensayo académico uno tiene que ponerse límites y encontrar lo fundamental de algo y trabajar con esa capacidad sintética, hipótesis a comprobarse. Y en una novela no necesariamente tienes que comprobar las hipótesis, simplemente se despliegan y si no van acompañadas de una moraleja, si no es nada más la fábula sin moraleja, como diría Benedetti, pues ahí están las hipótesis y eso se me hizo mucho más rico que hacerlo en un ensayo, que además por ejemplo, el ensayo pondrías o no la carta, que sí, yo la pondría en un ensayo, pero en la novela tiene mucho más jugo porque te va dando todos los elementos de qué comían, cómo se llevaban, qué coches tenían, una serie de cosas que terminan siendo objetivas. Entonces se me hizo el medio perfecto y dije, le tengo que entrar ya a la novela. Luis, justamente quería comentar eso que estás diciendo. Un logro de tu novela es que le logras dar vida a la historia, le traes a la historia, la vuelves viva. Yo recuerdo de memoria, simple y sencillamente, que cuando leí la novela, una cosa que yo no tenía conciencia era este enfrentamiento entre la antigua colonia y los rojos, ¿no? Y que además la antigua colonia era totalmente profranquista, ¿no? Sí. Y además, en el momento del asesinato de Gallostra, el comportamiento de la antigua colonia, o sea, le hacen un funeral en el Club España, ¿no? En el Casino Español. En el Casino Español, sí. perdón. Y el Club España publica una semblanza de Justo Bermejo, ¿no? Sí. Y además el arzobispo de México, Luis María Martínez, le hace una misa. Hay un cortejo hacia el Panteón Español donde lo acompaña la antigua colonia española. Es decir, todo este tipo de cosas, la verdad es que, como tú bien lo dices, yo las desconocía y las encontré en tu novela. Entonces, haces muy vívido estos enfrentamientos. Pero de ahí, justamente la novela, es decir, yo en la novela encontré la reacción de la antigua colonia española. Y yo lo que te pregunto es, ¿y cuál fue la reacción que produjo en general en los exiliados, en los rojos, en los de este lado, esta muerte, ¿no? ¿Cómo reaccionaron? No sé si en forma general, porque además estaban divididos, pero ¿cómo se comportaron? Es muy interesante porque creo en mis sondeos lo que más tuvieron, bueno, tuvieron primero que nada tranquilidad, porque sí tenían el temor de que se restablecieran relaciones. Era un temor real y también era un temor real que viniera de agente ex oficio o ya de embajador con plenas facultades tras las relaciones reactivadas, un personaje como Lenquerica, que fue el que atrapó a Julián Zugazagoitia en Francia y lo llevó a España y ahí lo fusilaron. Entonces se mantenían mucho estos temores, según se vio en la prensa, en artículos que se publicaban. Entonces, por un lado fue como que tuvieron esperanza en que este límite que se le puso a Franco sirviera, porque sí tenían este temor. Y aunado a otro temor que tenían de que hubiera sido algún exiliado el asesino, porque también eso significaría pues quedar mal ante el Estado mexicano, es decir, la guerra continúa en México. Entonces, en ese sentido, varios se dedicaron como a tratar de ver qué pasó y los culpaban a los anarquistas, como diciendo, esas son las cosas de anarquistas que están locos, y bueno, allá también hicieron desfiguro y medio, y ahora son aquí. Y un periódico socialista del PSOE, pero en México, agrupación en México, que para esto se publicaba de España aquí muchísimo, era increíble. Se daban seguimiento a las guerrillas, cómo iban, se iban dando seguimiento también a los tropiezos de Franco, que se
subrayaban exageradamente, porque bueno, por algo duró tanto. Entonces, en esta respuesta de la colonia, perdón, de los exiliados, fue de alegría, porque dijeron aquí la libramos, pero al mismo tiempo preocupación por temor a ser culpados. Incluso salieron muchas caricaturas que los culpaban. Había uno que se llama Samarripa, que es un muy buen artista mexicano, que hacía unos fotomontajes muy buenos, pero era caricaturista de un periódico del Excelsior. Y él dibuja al gobierno mexicano dándole un puntapié en el trasero a un exiliado que va leyendo su libro, pero ya fuera de México. Entonces, sí tenían temor de una represalia. Y fueron muy discretos, fueron sumamente discretos. Por eso, cuando la cosa amaina, el conflicto internacional amaina, a raíz de que se publique esta carta de Gallostra, Mauricio Fresco publica este libro que dice, que se titulaba así, El exilio mexicano, una victoria para México, diciendo, bueno, a pesar de todo lo que pasó, sigue la relación con la República Española tal como lo había sido desde la llegada. Entonces fue discreta y en el momento de celebrar fue una celebración así muy cautelosa. Recordemos que cuando llegaron sí tenían el apoyo del gobierno, pero nada más, fueron condiciones muy, muy difíciles. Figuras como la del espía de Franco, ¿sabes si han quedado fuera del relato oficial sobre el franquismo? Figuras de Gallostra. Sí, como la figura de Gallostra, así como la del espía de Franco. Absolutamente, ¿sí? Absolutamente. De hecho, no está muy claro dónde está el archivo de Gallostra, que eso también nos da mucho que pensar, y siempre es conflictivo tocarlo, ¿eh? Es impresionante, no sé qué hay como de maldición, pero hay gente que se molesta, gente que dice, no, ese era mi tema, no me he publicado, pero todo el mundo sabe que es mi tema. También no en el archivo de Salamanca no hay nada sobre él, hay muy poquito, hay sobre otros embajadores ex oficio, pero sobre Gallostra hay muy poco. Y él quedó hecho a un lado, y eso es muy triste porque, pues al parecer era un tipazo Gallostra, buen ajedrecista, gustaba mucho la poesía, muy amigo de Panero, muy amigo de poetas, y era respetado en México. En México los exiliados lo apoyan. Sánchez Bulla, por ejemplo, y otros se vuelven cuates y algunos hasta regresan a España gracias a sus gestiones. Es muy hábil. Por ejemplo, cuando se establece por primera vez el viaje México-Madrid vía La Habana por primera vez, logra que un estandarte de la Virgen Guadalupana apadrine el vuelo, cosas así muy hábiles, y uno diría, bueno, eso es un personaje importante humanamente y como diplomático, restableció relaciones, por ejemplo, entre Bolivia y España antes de venir aquí, o sea, no era cualquier diplomático, pero está completamente borrado. Y mira que sí me peiné varios libros en bibliotecas, dije alguna cosita. Exprimí como limón seco el hecho de que era un buen ajedrecista y que era incluso amigo de Pomar, en algún lado leí, y también era mujeriego. Era mujeriego, entonces por ahí también le pudo haber. Era muy amigo de este periodista del Excelsior que era tremendo, de Negri. Carlos de Negri. De Carlos de Negri, quien estaba muy vinculado a España y muy probablemente también confidente franquista. Por cierto, por ahí también leí que poco después de la muerte de Gallostra, incluso el Excelsior le hace una entrevista a Franco, ¿no? Y esto la publica en una editorial. Entonces, Excelsior era un periódico básicamente profranquista o a favor de Franco. Hace el conflicto eterno entre el Excelsior contra el Nacional y el Popular de Lombardo Toledano, a quien estaba a punto de morir políticamente, pero le subsidiaban el periódico, eran ediciones increíbles.
Entonces, ahí, por ejemplo, el Popular, no sabes cómo apoyan al asesino material. Bueno, es así una especie de ejemplo del anarquismo humanista, bueno, unas cosas así. Y el Excelsior, pues el Excelsior es absolutamente franquista y muy ligado también en algunas cosas con el periódico El Alcázar, con el ABC. Pero monárquico. Claro. Sí, absolutamente. Me llama también la atención cómo, y no sé si es mi interpretación correcta, utilizas este mural como una manera de interrelacionar todas las tensiones que había, quiero suponer, de los diferentes frentes manifestados o personificados en cada uno de los personajes de tu novela. ¿Es así? Sí, sí, son los diferentes frentes y las diferentes posturas y también posiciones sociales, y todo cabe en un ruedo taurino, en lo que entonces se llamaban el ruedo ibérico, que es en todo, estas diferencias se pueden manifestar en este mismo coso, con la muerte de Gallostraí, el asesino representado, pero en efecto, todas las hipótesis y todas las complejidades sociales y todas las complejidades también de esta, vamos a decir, la hispanidad o esta, bueno, sí, tentativamente esta hispanidad ya que reniega de la hispanidad, pero al mismo tiempo sí la reconoce en México, por ejemplo, muy a la criolla, digamos, de finales del siglo XIX, o toda esta complejidad, incluso étnica, ideológica, trato de revelarla, trata Domingo, mi personaje, de revelarla en su mural. Él de hecho encarna ese mestizaje que está en conflicto y que lo tratan mucho autores de la época. Es Samuel Ramos, por ejemplo, o es también del que habla Luis Villoro en un libro de los grandes problemas, de los grandes momentos del indigenismo en México, y es este mestizo que está en Nepantla, ni aquí ni allá. Entonces eso es algo muy vivo en la época, y creo que se refleja en los toros y en algunos otros episodios, por ejemplo, en República Dominicana, que conocí a alguien así, que era español puro en República Dominicana, lo cual tenía como que un encanto muy, muy especial, ¿no? Por un lado, la hispanidad muy cerrada en sí misma, y por otro lado, registros de una hispanidad o de un mestizaje más amplio. Luis, te iba a decir, iba a regresar un poquito a lo que Leo dijo. Mencionaste tú, por ejemplo, a Juan Andreu Almazán, que fue el candidato opositor a Manuel Ávila Camacho. Es decir, cuando viene la Sí. sucesión de Lázaro Cárdenas, Andreu Almazán era completamente anti-gachupín, anti-español, y entonces para los exiliados es un libro que lleve a Ávila Camacho, que además acabamos de celebrar los 50 años, los 80 años, perdón, que permite a Ávila Camacho que en el Salón de Cabildos se hagan las cortes, ¿no? Entonces, al final de cuentas, Ávila Camacho, en su manera, su forma, protegió a los exiliados. Y luego viene Miguel Alemán, cuyo interés principal era el dinero, evidentemente, y entonces que por supuesto quería hacer dinero con negocios con España, y sin embargo este asesinato descarrila esta cercanía. Además es muy notorio, a Miguel Alemán le es muy útil que no haya relaciones, ¿no? Claro. Porque el gobierno mexicano nunca reconoce que era embajador ex oficio, y por lo tanto Así lo es. toma como un ciudadano particular, ¿no? Sí, Entonces ni siquiera tiene que hacer declaraciones, le resulta muy conveniente. Pero así estamos es. en 1950, al final de cuentas, por una razón o por otra, o por casualidad, o por lo que haya sido, parece casi milagroso que México nunca haya, al final de cuentas, establecido relaciones con el régimen franquista, a pesar Así de es. los cambios ideológicos y de Así presidente. es. Sí, Entonces, digamos, resulta muy interesante. Eh, es decir, que tuviéramos que llegar hasta 77 para esta reanudación de sí, relaciones. Y entonces, en un momento que
todo parecía que sí se iban a reanudar las relaciones con Miguel Alemán. Repito, este asesinato lo descarrila y no sucede así. Y entonces Así es. la historia continúa y continúa en el sentido que por angas o por mangas o por lo que haya sido, por milagro, los sucesivos gobiernos mexicanos nunca quisieron establecer relaciones con Franco, a pesar, que eso lo muestra además claramente tu novela, del interés que tenía Franco particularmente y el régimen franquista, digamos, de restablecer esta idea iberoamericana de este esplendor de que del imperio español donde nunca se pone el sol, ¿no es cierto? Así es, así es. Entonces, bueno, no sé si es la casualidad o no la casualidad que, digamos, va trazando la historia y eso Claro, es claro. lo que tú planteas en tu novela. En efecto, es una, digamos, es una casualidad que llega muy puntual, llega en un momento idóneo. Ya está Gallostra, bueno, tiene adeptos, lo apoya mucha gente, y pues ya están los poetas misioneros en Yucatán, está, bueno, todo ni mandado a hacer, y de pronto, un asesino loco lo mata. Entonces, sí, es una casualidad tan poderosa que por eso quedó enterrada en el olvido. Es decir, absoluto olvido, absoluto, absoluto. Carlos Solayape algo publicó, algo lo menciona también Pérez Monfort, Clara Lira, es mencionado desde luego, pero por mexicanos. En España no sé, pero yo sí busqué mucho y está enterrado, el personaje está enterrado y lo que ocurrió con él y su hijo también, por ejemplo, es dramático. El hijo luego muere 5 años después de un accidente en avión, y de él pues no se sabe absolutamente nada. Y es curioso porque otros embajadores ex oficio posteriores intentaron algo parecido. Hubo uno que quiso celebrar aquí por todo lo alto el triunfo del levantamiento. 1959. Sí, exactamente. Y bueno, le fue como en feria y eso derivó en la formación de un movimiento español inspirado en la Revolución Cubana, muy interesante también. O sea, que era como una tentación de mordida de manzana que ahí iba y venía, y no lo lograron, ¿no? Sino, Y por cierto, nada más a propósito de casualidades, también encontré que el primero o sea, condenan a 16 años a Freitas, ¿no? A 16 años de cárcel, y el 1 de mayo del 55 logra escaparse de la así es, así es. O sea, se así logró es. escapar Sí, en una época en la penitenciaría, sabemos que es aquí Lecumberri, no era sí, fácil ir, ¿no? sí, Sin embargo, el asesino se peló, como decimos en México, ¿no? sí. Fíjate que hábil. ¿Sabes después qué fue lo que pasó con él? No, eso sí no sé. Es tema de la segunda novela, pero les doy un adelanto. Muy bien. Se fue a refugiar según Ángel Miquel, ustedes lo conocen muy bien, me lo dijo un día en el Ateneo, que me quedé dando vueltas así como. Me dijo, bueno, lo atraparon porque él se fue, ya que se escapó de la cárcel, que tuvo que ser muy apoyado por alguien. Claro. Entonces se fue a Michoacán a refugiar dentro de un rancho de un personaje conocido en Michoacán y México. Pero se hartó y dijo, no, ya pasó, y se regresó a la Ciudad de México y lo pescaron, y otra vez a la cárcel. Sí. Entonces, pues está interesante, pero es muy interesante que se logró escapar. Claro. Sí. Luis, para cerrar con esta entrevista, ¿cómo crees que este tipo de novelas, una novela como la tuya, ayudan a comprender mejor la complejidad de este régimen, del régimen franquista y de la época? Pues yo espero, bueno, me gustaría mucho que si le ayuda a alguien, a algunos lectores, para mí ya es así un gran aliciente. Para ello creo que si se plantean datos duros, como en efecto los tengo, son el relato duro son hechos investigados, pero si se
mezcla la ficción con emociones, con sensaciones, con estados de ánimo de época, con los imaginarios que entonces había en la pintura, con lo que construía el cine en la sociedad. Sí, creo que eso seduce mucho al lector, es decir, como que vivir otra época con datos no solo intelectuales, sino también emocionales y sensibles. Creo que esto puede cautivar y llamar la atención de los lectores, y mediante esa vía, como primera instancia, con primer acercamiento gozoso, o eso esperaría el autor, se pueda compenetrar con esa complejidad de época que finalmente es lo que uno quisiera aportar también, que es mostrar que la historia es un proceso muy, muy complejo, con muchas aristas, muchos puntos de cruce, donde queda atrapado el individuo concreto, carne y hueso, con los procesos más generales, las ideologías, etcétera. Entonces, esa es la que me gustaría fuera una pequeña contribución. Pues sí, creo que El espía de Franco pues nos recuerda que el poder no siempre se impone con armas visibles, ¿verdad? Que Claro, también se claro. impone a través de la vigilancia, que a través de del espionaje el franquismo logró extender su control incluso fuera de España, alcanzando a comunidades de exiliados que pues que buscaban su libertad, como es en el caso de México. Además, creo que el libro nos remite a entender las tensiones ideológicas, como ya lo comentaste, entre los españoles que ya residían en México antes de la Guerra Civil y los que llegaron tras el exilio republicano, mostrando lo complejo, un mapa sumamente complejo, ¿no? Pero quizás creo que uno de los mayores logros, y es a propósito de ello que te hice esta última pregunta, es mostrar cómo la ficción, ¿no? Cuando está basada en una investigación también rigurosa, pues puede ser precisamente una poderosa herramienta para acercarnos a una verdad histórica, ¿no? Porque me parece que narrar el pasado no es nada más contarlo, ¿no? Sino Claro. es hacerlo comprensible, es hacerlo humano y profundamente actual. Oh, Así que muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado hoy, por compartirnos las claves de tu libro El espía de Franco. Yo creo que la exhaustiva investigación que has hecho pues nos ha permitido asomarnos a una de las facetas menos conocidas del franquismo, ¿no? Este mundo del espionaje, sí. las redes de vigilancia. Muchísimas gracias por arrojar luz sobre una parte fundamental de nuestra memoria histórica y por ayudarnos a comprender mejor el pasado a través de una obra tan rigurosa y reveladora. Pues muchísimas gracias, Miriam. Un placer muy grande para mí. Muchísimas gracias a ustedes, a Alonso y a Leo. Un placer. Moltes gràcies a tota l'audiència per ser-hi una vegada més i un agraïment molt especial als nostres col·laboradors, en Leonardo Alvarado i en Alonso Leal, que amb les seves participacions contribueixen a donar llum i context a una història que ha de ser recordada. Ens retrobem al proper programa, al Més Memòria, Més Veus i Pensaments. Fins divendres que ve.